Buenas noches a todos mis hermanos. Esta es una semana más que se ha cumplido y Dios nos permite estar reunidos en esta bendita casa de oración, se puede decir, porque es un templo, hermanos, donde no hay techo, no hay paredes, todos estamos unidos, juntos, y Jesucristo está con nosotros, nuestro Señor Dios está con nosotros. Les recuerdo que dice nuestro Señor Jesús, clamando a Dios Padre, estar tú en mí para que estando yo en ti, para que ellos estén con nosotros. Hermanos nuestros, hermanos míos, bienvenido sea el primero, bienvenido sea el postrero, y bienvenido sea el creyente, y bienvenido sea el increyente. Y como dice el ángel, dice, gloria a Dios en las alturas, y pasar los hombres en la tierra de buena voluntad. Así lo dijo en aquel tiempo cuando nuestro Señor Cristo Jesús llegó aquí a la tierra. Es una bendición, es un hermoso regalo de nuestro Señor Dios Padre. Fue esperado por siglos y siglos y siglos la venida de nuestro Señor Cristo Jesús, la venida a este planeta Tierra. Fue nuestro manjar y sigue siendo nuestro manjar, es nuestra palabra, es nuestro refrigerio, es nuestro aliento, es nuestra esperanza, es nuestra paz. Y miren, hermanos, pobres de aquellos hermanos que viven sin Dios, están fuera de Dios. Si nosotros, con muchas fuerzas y aprietos, podemos sobrepasar las cosas que no suceden durante el día, cuanto más estas pobres personas, a ellos los toman de verdaderamente como si fuera un balde de agua fría, los destruyen, van hasta abajo, van hasta el suelo, quedan completamente consumidos. En cambio, aquellos que se encuentran con Dios o Cristo en su corazón, muchos, el más fuerte prevalece las tormentas más duras, y el que está más o menos en el conocimiento de Dios, bueno, es doblegado un poquito más, pero aún así florece la rama en su ser. Pero hay de aquel que no ha guardado la palabra de Dios en su corazón, porque verdaderamente queda destrozado. Esta noche quiero darle las gracias desde Matamoros hasta Monterrey, Nuevo León, y a todos los hermanos que se encuentran hasta donde llega esta señal al sur de México, y a los hermanos que nos escuchan por las redes sociales y aquí por todo Estados Unidos, porque me han llegado llamadas de todas partes, de Chicago, de Florida, de California, y es una bendición y recibir sus llamadas. El número de teléfono de su servidor es el 956-221-0002, 956-221-0002. Y primeramente voy a empezar con este bendito anuncio, pues es para nosotros nuestra bendición también, por el agrado de Dios. Es el suministro, es la vía, es la manera como Dios manda aquel pez con su dracma para que podamos nosotros predicar. Si buscan un instituto bíblico, porque hay muchos, todos necesitamos un instituto bíblico, todos necesitamos un instituto bíblico, porque es necesario conocer más de la palabra. Es necesario, sabemos que tienen sus pastores, sabemos que tienen sus estudios en la iglesia, sabemos que, y hay muchos que tienen sus propias congregaciones y no tienen a veces un instituto, y por eso es importante seguir buscando siempre más de Dios, conocer más de la interpretación de la palabra, de los evangelios, de las cartas, de los profetas, de Éxodos, de tantas y tantas, la interpretación, el dialecto, tantas y tantas cosas que hay que aprender, hermanos, que historia. Y es importante un instituto bíblico. Y les voy a decir por qué es importante un instituto bíblico. Un instituto bíblico les ayuda a poder entender más sobre las Escrituras.
muchas veces se prestan interpretaciones por un pastor, por una sola persona en la congregación, pero él tiene su propia meta y tiene su límite. Todos tienen un límite. Yo tengo mi límite, los pastores tienen su límite, sus sacerdotes tienen su límite. Todos tenemos un límite de conocimiento. Hasta ahí llegamos. Y muchas veces por el ego, porque existe un ego en cada persona, por el ego piensan que el solo tenerlos ahí congregados y solamente someterlos a una sola enseñanza por falta de confianza, porque es la verdad, por falta de confianza de los guías, de los guías de la iglesia, de los diáconos, se puede decir, de los pilares, lo vamos a decir de esta manera, de sus congregaciones, no llevan a sus feligreses a un instituto bíblico. Y ahí es cuando se transforma en un religiosismo, se transforma en un fanatismo, y sin conocerse, porque dice el Señor y dice las Escrituras, que a veces los caminos, y esto es lo importante, hermanos, les decía, necesitamos un instituto porque todos tenemos nuestros límites y necesitamos a alguien que nos pueda ayudar a entender las Escrituras. Y es importante para que nosotros, usted y yo, no caigamos en un límite de credo. Y cuando es un límite de credo ya es una religión. Y después a veces caemos en lugares donde se pierden las personas y se vuelve un fanatismo. Por eso es muy importante seguir estudiando la Biblia, seguir aprendiendo de la Biblia, seguir un instituto bíblico para que nos ayude a seguir adelante. Es muy importante. Y esto lo digo, hermanos, porque esta semana me topé una persona y dijo, hermano mío, dijo, usted tiene una doctrina diferente. Y le dije, no, hermano, no es que tenga una doctrina diferente. Lo que pasa es que es la misma, nada más que tiene uno un poquito más capacitación. Y no fue mi ego, puede ser que sí me enfadé un poquito, pero es que muchas veces, hermano, cuando se encuentran en sus límites, se encuentran en un rejego, en una falta de aceptación de la palabra. Y es por eso que es bien importante buscar un instituto para que nos instruya, para que nosotros nos sigamos expandiendo en la palabra y no estar limitados en el conocimiento de Dios, limitados en la fe y limitados en el expander. No existe crecimiento ni evolución, solamente se quedan como en su propia área y ya no pueden ver más allá, y es cuando empiezan los problemas espirituales, lo voy a decir. Y es difícil, hermano. Ya cuando empieza un problema espiritual, empiezan los problemas porque el espíritu es nuestra base, es el que le da vida a este cuerpo. Entonces cuando un espíritu se enferma, un espíritu entra en turbación, lo puedo decir de esta manera, la vida tuya ya no es correcta, ya no sabes qué pensar, ya no sabes qué sentir, ya no sabes qué decir, ya no sabes lo que está correcto y lo que está incorrecto. Te vuelves un ser limitado, ya no tienes equilibrio, ya no tienes balance, ya no tienes armonía, y es por eso muy importante, hermanos, buscar un instituto bíblico. Es muy importante seguir expandiéndonos en la palabra. Necesita evolucionar espiritualmente. Evolucionar no quiere decir nada con la ciencia. Evolucionar quiere decir seguir creciendo, seguir aumentando, seguir expandiéndote, seguir siendo más grande, mejor y más a otro nivel. Vamos a regresar, hermanos, y a este tema más adelante. Esta noche es una noche que es la último mensaje de este año,
para este Evangelio de Jesucristo, es el último mensaje. Y para eso quiero darle las gracias a todos los hermanos que estuvieron conmigo este año, primeramente por su soporte, por sus bendiciones, por aquellos que me hablaron, por aquellos que pidieron sus oraciones, que me permitieron el honor de estar en su oración, para aquellos que creyeron, para aquellos que no creyeron, bendito sea el Señor Dios. Dios tiene una puerta ya lista para aquellas personas. Pero esta noche vamos a hablar un tema muy hermoso. Vamos a hablar, como siempre, de un ser que vino a la tierra, que es Jesús. Jesús y el Mesías, el Cristo, el Salvador. Y para poder entender la situación de los evangelios, es necesario poder llegar a aquellos tiempos y entender la situación que había en ese momento. Y para poder entender los evangelios también, tienes que saber lo que ocurría en esos momentos. Las revueltas, la primera revuelta contra los romanos, la segunda revuelta contra los romanos, porque durante estos tiempos se escribieron los evangelios. Y en ese momento, cuando surgieron los evangelios, porque eso es lo que estamos estudiando usted y yo. Usted y yo estamos estudiando los evangelios de un tiempo muy difícil para Galilea y Judea. Y en aquel tiempo más difícil, nuestro Señor Cristo Jesús les dijo en aquel pueblo que no iba a quedar piedra sobre piedra. A los 70 años después, estimadamente, se destruyó aquel templo que supuestamente ellos decían que en 40 años se había construido aquel lugar tan majestuoso. Hermanos míos, los evangelios nacieron o se escribieron en esos momentos críticos de aquel pueblo. Y es por eso que Marcos toma un tema, Mateo otro, pero y Lucas otro, y Juan otro. Pero es la dirección que tiene su escritura, su traducción, sus rimas, su enfoque, la manera como Marcos describe en la cruz, como se describe Juan en la cruz. Es hermoso cuando usted expande ese conocimiento de nuestro Señor Jesús. No tenemos a dónde ir, no tenemos a quién buscar si no es a nuestro Señor Dios, a nuestro Señor Cristo Jesús. Y esto empieza para nosotros una era desde el tiempo de Abraham. Desde el tiempo de Abraham, por eso es considerado el padre de la fe. Él es el que nos muestra un camino de fe, el que nos va manteniendo. Fue un tiempo hebreo por Abraham, después se consideró, después más adelante, un pueblo judío, y los judíos tenían unas reglas, y esto es lo que nosotros debemos de pensar. Si acaso nosotros tenemos que ser judíos para seguir las cosas de Dios, y no es así. Hay reglas de los judíos y había la enseñanza de Jesús, de tal manera que el pueblo judío creía que Jesús estaba contra ellos. Pero nuestro Señor y Maestro vino no a evadir la ley, sino a cumplir la ley, a enseñarnos a cumplir la ley de Dios. Después de las revueltas y tantas cosas que sucedieron en aquel pueblo tan trágicas, y si entro un poquito en la historia, ven qué tan difícil y tan duro fue esos momentos para aquellos pueblos, el consumo de aquel pueblo. Y cómo fue que
porque les voy a decir que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo no era la única en ese momento. Habían cantidades de dioses que llevaba la gente. Había mucho paganismo. Y el pueblo romano los dejaba con sus dioses, con tal y cuanto cumplieran con su estado civil, que pagaran sus impuestos, que siguieran la ley romana. Y se enfocaron a veces en la enseñanza, en la doctrina de nuestro Señor Cristo Jesús, porque nuestro Señor Jesús nos enseña a ser buenas personas, nos enseña su doctrina a hacer el bien, a no hacer el mal, nos enseña a erradicarnos de las cosas que nos hacen mal. Y eso es un tema donde empieza toda esta situación en la que nos encontramos usted y yo en este tiempo. El tema de comportarnos bien. El tema sigue siendo el mismo. Y para esto voy a recordarles Proverbios 12:15 al 28, pero más que todo Proverbios 12:15, porque quiero que escuchen de las Escrituras y no solamente de mi voz. Y dice de esta manera: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre acuerdo encubre su saber. El hombre cuerdo, encubre su saber. Mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos los hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Proverbios 12:15 al 28 es una enseñanza hermosísima, hermanos, pues es el principio de cómo debemos comportarnos. Por eso es que estamos hablando este tiempo del comportamiento de nuestro hacer, el suyo y el mío. Porque hay un suceso durante este año, y para allá vamos del tema de esta noche. ¿Qué hacemos con nuestros días? Se ha terminado el año y tenemos que entrar en una concientización. ¿Qué hicimos con nuestros días? Muchos de nuestros seres queridos se marcharon en estos tiempos. Fue algo muy repentino, fue algo muy rápido, muchos de ellos muy jóvenes, muchos de ellos muy trabajadores, muchos de ellos dedicados a su familia y al trabajo. Sin embargo, ya no están con nosotros. Lloramos por ellos, dolimos por ellos, porque nos duele.
nosotros los hacíamos que iba a estar con nosotros el resto de nuestras vidas. Y es por eso muy importante la enseñanza de la palabra de nuestro Dios y Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, como nos enseñó esa bendita fe que nos dejó, el Dios de Moisés, pues en él se enseñó la fuerza, el poder de nuestro Señor Dios y la bondad de nuestro Señor Jesucristo y su amor, que es la que nos vino a enseñar como el camino y la vida, la paz, la felicidad y la eternidad. Hermanos míos, ¿qué hemos hecho con nuestros días? Estamos al final del año y les puedo decir que nos levantamos y nos preparamos y directamente nos vamos al trabajo. Muchos de nosotros llevamos los niños a la escuela, después los levantas, haces de comer y no te quedan fuerzas y a dormir. Y se acabó el día. Se acabó uno de tus días o muchos de tus días. Otros hacen un poco de su tiempo para ir al cine, al gimnasio, al restaurante, a la iglesia. Y cuando se dan su tiempo, se apartan un poco y se van de vacaciones, guardan un poco de su esfuerzo, visitan playas, familiares, lugares con deseos de conocer antes de marcharnos de este planeta Tierra. Y hacer estas cosas, hermano mío, no es malo. Solo que para muchos existe la desarmonía y el desbalance cuando están tratando de hacer todas estas cosas. Y cuando están tratando de hacer todas estas cosas, aquí es donde está la situación, la suya y la mía. Van a venir personas con mal carácter, personas perdidas, su espíritu perdido, errantes, enojados, van a venir con ganas de destruir su día, van a venir con ganas de molestarlos, van a venir con ganas de que tengan un día malo. Y muchas de estas personas les sucede tales cosas porque tienen un exceso, tienen un desbalance en su espíritu. Y es por eso que es muy importante la palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. El conocer de las cosas espirituales es lo que nos muestra nuestro Señor Jesús. Dice, hagamos tesoros en el cielo, no solamente aquí en la tierra. El exceso de trabajo nos hace mal. Estudios mal organizados nos desarmoniza. El fanatismo y el religiosismo nos sacan de nuestros caminos de espiritualidad. Para muchos niños, el exceso de videojuegos les roba su tiempo, su juventud, su niñez, muchas cosas que les roba. El tiempo con su papá, con sus hermanos. Un momento que no tiene precio, y en ese momento donde el niño es feliz y muchas veces se pasan sujeto mucho tiempo a las televisiones. O en diferentes tipos de vicios, muchos de mis hermanos caen también. Sienten placer adormeciendo sus sentidos a la realidad de su vida, todo lo que les acontece. Muchos de mis hermanos este año se perdieron en el dinero. No solamente en las drogas se pierden los espíritus, también en el dinero se pierden las personas. Buscan la seguridad en tales cosas. Buscan la paz y la felicidad, la confianza, la fe, el fin del éxito en la vida terrenal. Y aquí es donde pasa la desarmonía, el desbalance. Dice nuestro Señor Cristo Jesús, dar al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Porque, hermanos míos, la verdad es que el final de tu día y de mis días se están acercando. Y no queremos irnos de este planeta Tierra todos turbados espiritualmente, todos enfermos, lloriqueando ante el Señor, aturdidos, egoístas, maldicientes,
contra la vida que tuvimos, contra las personas que nos rodearon, contra nuestro trabajo, de la manera como nos fuimos sin antes haber saboreado los placeres de la tierra. Nos vamos enfermos mentales, físicamente y espiritualmente, hermano. Y este es el problema. El problema es que estamos mandando este tipo de ofrendas al Señor. De este planeta Tierra están saliendo millones de espíritus a las moradas espirituales enfermos, como decía nuestro Señor Cristo Jesús, muchas veces muertos. Nuestro Señor le dice muertos a las personas insensibles de corazón, espiritualmente insensibles. No están endurecidos, están cerrados, están cegados, están incapacitados para hacer el bien, tan cegados, tan sordos, tan mudos, tan paralíticos, como Él lo dice espiritualmente. Débiles de fe, llegan inseguros, pobres de sabiduría y carentes de caridad. Muchos ni siquiera saben levantar su voz al Creador, hermanos míos. Muchos de nuestros hermanos que se han marchado con el Señor ni siquiera hicieron una oración. Ni siquiera clamaron a Dios ese día. Ni siquiera se levantaron o durmieron dándole las gracias a nuestro Señor Dios. Muchos no saben que cuando nos sirven un plato de comida es bendición de Dios. Ni siquiera pueden ellos saber de su izquierda ni de su derecha. No pueden ver, tan ciegos. Y si yo estoy hablando de una manera espiritual. A ustedes se les ha dado conocer los misterios, dice nuestro Señor. Miren, hermanos míos, la bendición de tener un plato en la mesa. Muchas veces no se han dado cuenta cuando están en una celebración y las personas, para no ensuciar los platos, ponen un plato desechable para tirarlo. Para mí esto es doloroso porque nuestro Señor Dios le dio vida a aquel animalito. De Él partió, todas las creaciones partieron de nuestro Señor Dios. Las verduras y todo, Él las regó. Él les dio vida. También al animalito le dio vida. Y a la persona que lo hizo, y las personas que trabajaron para llevarla a su mesa, les dio vida a todos ellos, para que todo ese alimento en alguna manera llegara a tu mesa. Pero al llegar al consumidor, ellos ponen un plato desechable porque no quieren lavar sus platos. Para mí eso es una ofensa, porque nuestro Señor Dios Padre trabajó arduamente para que ese alimento llegara a tu mesa. Ahora, no todos comen aquí en la tierra. No todos tienen sus platos, sus manjares servidos, o no todos viven los tiempos felices este año como usted. Este año usted va a tener tal vez un manjar en su mesa. Sin embargo, ha servido su plato, su manjar, la bendición de Dios en un plato desechable, porque no quiere lavar, trabajar. Y es algo penoso no saber conocer las bendiciones de nuestro Señor Dios. Y lo digo de esta manera porque es lo que sucede con nuestros días. Estoy dando una semejanza de lo que nos da Dios y la manera como lo recibimos. Dios a usted y a mí nos dio un año de vida. Dios a usted y a mí nos dio un día, hoy. Y nosotros, ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo lo recibiste tú? Muchas veces estamos ciegos a las cosas que nos pone Dios en nuestros días. Nos enfocamos en cosas terrenales. Somos flojos, porque sí que lo somos. Siempre estamos buscando la manera cómo sacar provecho. Y la bendición que nos entrega nuestro Señor Dios. Dios, dice nuestro Señor Cristo Jesús, mi Padre aún en sábado trabaja. Siempre está trabajando nuestro Señor para hacer el bien, para usted y para mí. Siempre está creando,
siempre está regando, siempre está al tanto de sus hijos. Y quiero mostrarles otra anécdota. Tenemos que observar a la ave, al pajarillo. Su felicidad y su paz está en su nido. Pero tienen que entender, hermanos, que esta es la única morada que tiene aquel pajarillo del planeta Tierra. Usted y yo somos espíritus, y los espíritus son de Jehová. La alma regresa a Jehová. Usted y yo, este no es nuestro reino. Nuestro reino está con nuestro Señor Jehová, y vamos a regresar a Él. Solamente que hay que prepararnos, hay que instruirnos, hay que comportarnos, hay que erradicar todos los malos pensamientos. Esta es nuestra lucha. El espíritu contra la carne y la carne con nuestro espíritu. Y la carne, ella se va a quedar aquí. El cuerpo, el suyo, el mío. Y benditos sean aquellos hermanos que me están escuchando en los asilos de ancianos, en el asilo de Briarcliff, donde se encuentra mi madre. El cuerpo, madre, el cuerpo que me estás escuchando, se va a quedar aquí en la tierra. Ya cumplió su misión. Va a acabar su misión aquí en la tierra. Luchó, cumplió, hizo lo que tenía que hacer, lo que es su naturaleza. Y hay del espíritu que no despertó a sus sentidos. Hay del espíritu que dejó que su cuerpo, su carne, manejara toda su vida de sus días. Y vivió solamente dándole al César. Y se bloqueó, se mantuvo lejos de Dios. Jesús nos mostró con muchas pruebas que hay una eternidad, que hay una vida después de la muerte. Nos enseñó la resurrección, la prueba de la resurrección. Con su palabra, que era la verdad, nos dijo una y otra vez que donde Él esté, estaremos nosotros también. Esto se expandió por todos los áreas, por todos los alrededores, no solamente en Judea y Galilea, sino corrió para Egipto, corrió para Grecia, llegó a Roma, se extendió y se sigue extendiendo su palabra por todas las áreas. Y no hay palabra más hermosa que llene a un espíritu que la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a los hermanos que aprenden otras doctrinas, el budaísmo y otras cosas. Y ellos se sienten cómodos porque les dan por su lado. Y las palabras son bonitas, pero son cadentes de verdad. En cambio, la palabra de nuestro Señor Jesús te da vida, te da fuerza, te da entendimiento, te da conocimiento, te da la verdad, te da las razones, te muestra por qué sufres ahora, te muestra también por qué eres feliz ahora, te muestra también por qué se enferman los cuerpos, te muestra también por qué unos tienen felicidad y otros no, por qué unos tienen paz y otros no, por qué unos sufren, por qué los niños mueren, por qué los viejos, a veces siendo grandes y aún así no pueden llegar sus días. Eso llena hermoso la palabra de Dios. Fíjense, en Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios tiene un plan para ti y para mí. Como todo padre conoce bien a sus hijos. Hermanos míos, aún aquel que muere, Dios tiene un plan para él. Jonás fue un hombre que falleció y Jesucristo dio testimonio de que él había muerto. Por eso es que dijo nuestro Señor Jesús, así como Jonás en el vientre
del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre de la tierra. Jonás en aquel momento clamó a nuestro Señor Jehová. Y Jehová, nuestro Señor, le dio otra oportunidad más. Le dio otra oportunidad más para regresar y cumplir lo que se le había pedido. Murió, claro, y Jesucristo dio testimonio de él. ¿Qué hemos hecho con nuestros días para que nuestro Señor Jesucristo dé testimonio de ti y de mí? ¿Qué hemos hecho con nuestros días? La oración puede mucho, hermanos. Orar en todo momento. Hay que encender la llama de la fe, encender a la humanidad en la fe, estar preparados. Una sola palabra de nuestro Señor Jehová es suficiente para que nosotros caigamos de rodillas. Tenemos que ser como niños, que al estar cerca de nuestro Padre nos sintamos en confianza, nos sintamos que estamos a salvo y sentimos también que de tal manera nada nos faltará. Sobre la luz, también, hermanos, escuchemos a nuestra conciencia. En ella está escrita la ley de Dios también. Fíjense en cómo se resguarda nuestra conciencia de los problemas, cómo se resguarda esa voz interna, nos dice, ten cuidado, no metas la mano ahí, regrésale la llamada a tus padres, fíjate dónde vas a estar. Todo el tiempo la voz de la conciencia está hablando sobre nosotros. Pero como decía aquel importante predicador, Billy Graham, decía que sobre nuestra conciencia, cuando uno de nosotros, y tenía mucha razón aquel predicador, que cuando nosotros nos volteamos en contra de nuestra conciencia y empezamos a no escucharla, a radicarla, a no ponerle atención a lo que dice, porque a veces quédate con la boca callada, no digas nada y abre la boca. No tomes lo que no te pertenece y tomas lo que no nos pertenece. Y no eches mentiras y echas mentiras. Y no te vayas por ese camino y te vas por ese camino. Y empiezan las desgracias una tras otra, tras otra, tras otra. Llega un momento que nuestro corazón se endurece, se cierre y ya no escuchamos a nuestra conciencia. En eso tiene razón el predicador. Nosotros cerramos nuestros oídos a la conciencia de tal manera que se llega el momento en que ya no le escuchamos. Ya no escuchamos a nuestra conciencia. Mucho menos vamos a escuchar la palabra de Dios. Mucho menos vamos a hacer caso a las cosas de edificación. Porque las cosas de edificación, especialmente las espirituales, toman mucho tiempo. Así como la edificación material, que tienen que ir largos años a la escuela para poder después tener experiencia, para poder después edificar edificios enormes o puentes extraordinarios o maquinaria indiscutiblemente compleja, con grandes estudios y preparación terrenal para lograrlos. Imagínense en las cosas espirituales, que a veces pasamos toda la vida tratando de edificarnos una mejor vida espiritual y no logramos ni pasar ni el primer grado de escuela. No subimos ni el primer escalón al cielo, ni el primer escalón de nivel espiritual. Y es porque, hermanos míos, en nuestros días muchos dioses has tenido y no te das cuenta. La humanidad hoy en día tiene muchos dioses. Su cuerpo es uno de ellos. El dinero es otro dios de ellos. Para otros el sexo es un dios de ellos. Para muchos más el poder es su dios.
Cuando logren dejar todos sus dioses, hermanos, entonces podrás amar a Dios antes que todo lo creado. ¿Y qué hay de vuestros semejantes, hermanos míos? ¿Qué hay de nuestros semejantes y hermanos? Para ellos, hermanos, tenemos que empezar primero por nuestra casa. Honrar a tu padre y a tu madre. Porque ¿cómo puedes honrar a nuestro Padre Celestial si no puedes ni siquiera honrar primero a tus padres terrenales? Tenemos que ayudar a nuestros hermanos y semejantes porque así nos lo pide nuestro Señor Cristo Jesús para cumplir con la ley de Dios. Si quieres amar al Padre, tienes que amar a sus hijos. Si vuestro Padre que está en los cielos y sus hijos que están en la tierra, tienes que cumplir con sus hijos. Para que el Padre conozca vuestro amor, para que el Padre conozca lo que tienes en tu corazón, para que des una muestra, una ofrenda, algo retroactivo que le entregues al Señor. Y todas las cosas que te pide Dios es para tu propio bienestar, para tu propia alma, para tu propio espíritu. Probablemente a ti, ahorita, radio escucha, o la persona que me oiga por primera vez, no te importan las cosas espirituales. Tal vez no te importan las cosas espirituales, tal vez no te interesa tu alma y prefieres las cosas materiales. Había un hombre que pensaba así como tú en aquel tiempo. Se llamaba Esaú. Esaú no pensaba en ese momento por su alma, no pensaba por su espíritu, no pensaba por lo que le iba a entregar Jacob en aquel día. Pero el otro hermano se puso bien atento y, como dicen los hermanos, se puso bien sobres. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Nos falta interés y necesita que alguien nos lo recuerde día con día. Sí, hermano mío, tu vida y la mía es difícil. Pero quiero decirte que yo conozco hermanos que dicen, hazte hermano a un lado que ahí te voy, porque ellos en verdad sí están sufriendo. Muchos de mis hermanos están entregando sus días. Me hablan para pedirle oración a nuestro Señor, para unirse en comunicación, en comunión, lo voy a decir, con nuestro Señor Dios Padre, porque están a punto de entregar su cuerpo y de unirse con Él. Muchos hablan para arrepentidamente y pedirle al Señor Dios y necesitan a un servidor como yo, a otras personas que hablan de Dios, para ser como sus callados, como su bastón, para poder dar un paso de fe ante nuestro Señor Dios. Y nos usan como a persona que pone su hombro para dirigir a la otra persona ante nuestro Señor Dios. Como dijo nuestro Juan Bautista, dice que Él no es el Cristo, ni tampoco era la luz. Nosotros no somos la luz. La luz estará en nosotros. Dios nos mira como la luz del mundo. Pero la luz era Cristo. La luz es Cristo. Él es la luz. Por eso es importante que la luz esté con nosotros. Nuestro Señor Jesús es lo que necesitamos en nuestras vidas. Ayudar a nuestros semejantes es el paso más difícil. Pero es para cumplir la ley. Es lo que nos pide nuestro Señor Dios Padre. Solo un Padre Creador existe. No hay otro Dios, ni antes ni después. En aquel tiempo, por eso empecé de esta manera el tema de esta noche. En aquel tiempo había muchos dioses paganos. Y aquellos dioses paganos no eran celosos. Ninguno en sus doctrinas enseñaran que fueran celosos. Por eso es que muchos de aquellos romanos y muchos de aquellos, aún los judíos, aún los hebreos, aún aquellos también tenían sus dioses.
Si usted busca las escrituras, puede encontrar cómo una persona tan importante dice, y tomó sus dioses y se fue con él. Y la verdad es, hermanos míos, que nosotros debemos tener un solo Dios, un solo creador. En aquel tiempo muchas personas tenían muchos dioses porque le pedían solamente milagros. De lo mismo decían los judíos en aquel entonces, los fariseos. Decía que había muchos miracle workers, había muchas personas que hacían milagros. Pero nuestro Señor Jesucristo era alguien diferente. Era una persona con voz de mando, como una persona que tenía autoridad. Solo un Padre Creador existe, hermanos. No hay nadie en otro. Nuestro Señor Dios Padre es un Dios celoso. Él no quiere otros dioses en nuestras vidas. Él quiere ser el único Dios en nuestra vida. Es por eso que usted y yo tenemos que erradicar todos esos dioses que nos ponemos durante este año. El dinero para unos, el sexo para otros, el poder para otros, las cosas terrenales, hermanos. Esa es la diferencia en estar en Dios y estar sin Dios. Tenemos que buscar la paz. Y para buscar la paz tenemos que sembrar paz, dice nuestro Señor Jesús. Que todo lo que siembras ciertamente levantarás. Si buscas felicidad, tienes que sembrar felicidad. Si buscas misericordia, tienes que sembrar misericordia. Ahí tienes los méritos. El campo está listo. Si tú miras a tu alrededor, a tu izquierda, por tu derecha, si tú sales afuera de tu casa, puedes ver la necesidad de tus semejantes y hermanos. Puedes escuchar a la persona que está aturdida completamente, en odio, en coraje, en maldición, en soberbia. Aún hay otros que sales para afuera y miras todo el religiosismo que carga y miras cómo sufre. Otros miras cómo llevan su fanatismo y abrazan su fanatismo. Ellos se han perdido del camino de Dios. El camino de Dios es un balance, es una armonía, es un bienestar, es paz, es seguridad, es felicidad, es contentamiento, dice Pablo. Estoy contento cuando estoy pobre y cuando estoy rico, cuando tengo salud y cuando estoy enfermo, estoy contento. Es aún cuando mueres, dice que es su ganancia es Cristo. Y esto, hermanos míos, sí es éxito en la vida. Fuerza, paz, felicidad, confianza, salud, abundancia, bienestar, sabiduría, que es la luz de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, piénsenlo de esta manera. Si vemos nuestros días, lo que hemos pasado en este año, este día también, todos los días fueron difíciles, todos los días trae su afán, dice las Escrituras. Pero también recuerden que nuestro Señor Dios todos los días nos trae nuestro pan de cada día. Como también el día nos trae un afán, una lucha, un sacrificio, un luchar, una edificación. Y para esto quiero que reconozcan como si fuera una parábola, una anécdota. Nuestro Señor Jesucristo es como un barco, es como un bote, es como una barquilla en medio de esta mar. Y la mar es la vida de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene una vida diferente, tiene un mundo diferente al hermano que está a su lado. Aunque sea su padre, aunque sea su madre, muchas veces comparten ciertas cosas de estragos en la vida. Pero aún así, cada quien tiene ciertos quereres. Entonces, cada vida que usted posee es como si fuera un mar.
Y Jesucristo es nuestro bote, en nuestra barca. Y todo lo que está alrededor son la tempestad, es las pasiones y las pruebas. Ahora se pueden casi ver lo que es el plan de Dios. Nuestro Señor Cristo Jesús es nuestro bote, es nuestra barquilla. Tenemos que subirnos al bote de nuestro Señor Jesucristo para poder atravesar estas pasiones y pruebas que hay en nuestra vida, en tu vida y en mi vida, en tu mundo y en mi mundo. Cada persona es un mundo. La salvación, el dolor y del sufrimiento, de la ignorancia, de la arrogancia, todas estas cosas traen mucho dolor, hermanos. Dios tiene un orden y todo lo tiene en orden, todo está en un crecimiento, todo está en una evolución, todo se transforma. ¿Ha notado cómo todas las cosas se transforman? Aún usted y yo también nos transformamos. Cuando éramos niños, dice la palabra, que pensábamos como niños. Pero ahora que somos grandes, pensamos como adultos. Después, más adelante, también dice nuestro Señor Jesús a Pedro, dice, cuando seas grande, te van a vestir y te van a llevar a donde no quieres ir. De tal manera es la humanidad, de tal manera es el mundo. Solo tenemos dos caminos, hermano. Hay dos caminos, el amor o el dolor. Y les quiero dar un consejo. El amor es más corto y es más placentero. El amor es Dios. Y para eso ha mandado su prueba, su Señor y mi Señor Jesucristo. Él es la prueba de amor del Padre. Para que todos nosotros nos subamos a esa barquilla, a su luz, a su camino, a su manera de moverse en la tierra, a su manera de actuar, para que me entiendan, a su manera de conmover al pueblo. Dios es la solución. Cristo es la solución. Muchos dioses hay en la tierra. Y así como en aquel tiempo, también ahora hay muchos dioses. Y claro que sí, hermanos míos. Usted y yo tenemos muchas luchas que prepararnos. Muchas luchas. Nunca falta el necio en nuestro camino. El errante, como así era usted y yo en algún tiempo, porque en algún tiempo éramos muy cabezones, muy errantes, muy duros de pensar, muy perdidos, en tremendas oscuridades, llenos de coraje, llenos de odio, sin paz, sin calma, sin edificación. Decía nuestro Señor Cristo Jesús, como ovejas sin pastor. Él tiene una forma de hablarnos, muy cariñosamente. Pero como si yo lo fuera, a veces nosotros somos unos idiotas para comportarnos con nuestros hermanos y semejantes. Y a veces se nos olvida y somos muy arrogantes. Destruimos la vida de los demás, los hacemos sufrir. Y eso es lo que tenemos que luchar contra nosotros mismos en nuestra prueba. ¿Qué hicimos con nuestros días? Es lo que es el tema de esta noche. ¿Qué hicimos que en este año que ha pasado? Hay que hacerlo mejor el año que viene. Hay que construir nuestra vida en Dios. Hay que buscar de Dios. Dijimos al principio, hay que buscar un instituto bíblico para que nos enseñe a interpretar la palabra de Dios. Hay que buscar personas con conocimiento más grande para que podamos servirnos más. Dios me los bendiga mucho. Cristo se queda con ustedes.